Respuesta al pastor Alejandro Maya. El continuo, un poder opuesto a Dios. Sección 4. El concepto de el continuo en Daniel 8, 11 al 13 en el período de los pioneros del adventismo. El pastor Alejandro Maya, en el video referido en esta serie, del minuto 40 en adelante, dice: hermanos, los adventistas de antes y la misma hermana White sabía qué era el continuo. Ella misma dijo: los adventistas que predicaron el mensaje del tercer ángel predicaron la aplicación correcta del continuo. Ella misma lo sabía. En el minuto 45, él dice que el continuo es el paganismo, un poder malo que pisotea al pueblo de Dios. Es lo que creíamos antes. Los mismos escritos de los pioneros interpretando de acuerdo al espíritu de profecía y la Biblia lo dicen. Y también dice que lo expuesto por él en su video es pensar como los pioneros pensaban para que estemos establecidos en la verdad. Minuto 10:54. Y en el minuto 27:49 expresa: esto, que el continuo es el paganismo, se enseñó en las escuelas sabáticas, en los libros adventistas. Esto se enseñó siempre en el adventismo, hasta que vino la infiltración. Y luego recalca el pastor: ¿por qué creemos así? Porque era lo que creían los pioneros. Bien, ¿qué tenemos aquí? El pastor Maya nos dice que el concepto de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es el paganismo, un poder malo y opuesto a Dios. Número 1, era creencia y enseñanza de los adventistas de antes, incluida la hermana White. 2, que la hermana White dijo que ese concepto era parte del mensaje del tercer ángel. 3, que ella misma lo sabía o tenía claro eso. 4, que eso es lo que creíamos antes como adventistas y lo que se ve en los escritos de los pioneros en acuerdo con los escritos de Elena G. de White y apoyado en la Biblia. 5, que ese concepto es el que manejaban los pioneros estando establecidos así en la verdad. 6, que defender ese concepto es pensar como pensaban ellos. 7, que dicho concepto fue enseñado siempre en las escuelas sabáticas y en los libros adventistas. 8, que ese concepto se dejó de enseñar cuando vino la infiltración. Y 9, que como adventistas debemos creer así porque eso era lo que creían los pioneros. ¿Qué decir sobre estas declaraciones del pastor Alejandro Maya? Sobre los primeros 4 puntos, los que tienen que ver con el continuo y Elena G. de White, no los abordaremos en esta ocasión porque son el tema de la quinta y última sección de esta serie, donde indagaremos juntos si tenía Elena G. de White una opinión o enseñanza específica sobre el continuo. Les adelantamos, y ya veremos las bases para eso, que no hay tal cosa, y la misma Elena G. de White es más que clara al respecto. Ya analizaremos en la próxima sección la declaración de ella, donde algunos pretenden ver apoyo al concepto de que el continuo es el paganismo. Un análisis objetivo de dicha declaración reflejará que esa conclusión no hace justicia a lo que creía Elena G. de White al respecto. Dicho análisis nos indicará si en verdad tomó ella alguna posición respecto a lo que es el continuo. Solo un poco de paciencia y se verá claramente la verdad sobre esto. En relación a los puntos 5 al 9, dedicaremos algo de tiempo en esta sección a analizarlos. Si se fijaron bien, todas giran en torno a lo dicho por el pastor Alejandro Maya en dirección a que el concepto de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es el paganismo
fue siempre la enseñanza de los pioneros hasta que vino la infiltración. ¿Fue esto así? ¿Es eso lo que nos dice el registro de nuestra historia denominacional? Veamos que el concepto de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es el paganismo fue siempre la creencia de los primeros adventistas. ¿Es cierto históricamente hablando? Acerquémonos un poco más a esto. El problema que hay en esa declaración del pastor Alejandro Maya es una palabrita, pero que hace toda la diferencia. ¿Cuál es esa palabrita? El término siempre. ¿Por qué es un problema esta palabra en este contexto? Porque siempre implica que fue algo permanente, continuo, ininterrumpido. Es decir, que fue un concepto que en ningún momento se confrontó con otro concepto distinto. ¿Fue así con el caso del tema del continuo? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque durante el periodo de los pioneros, aun cuando el concepto original era que el continuo en Daniel 8 era el paganismo, hubo algunos entre los mismos pioneros que en su momento presentaron un concepto distinto sobre el continuo de Daniel 8, a saber, el continuo ministerio de Cristo en el santuario celestial. De tal forma que afirmar que el concepto del continuo en Daniel 8 era el paganismo fue siempre la posición de los pioneros, no hace justicia en lo absoluto a la verdad histórica. Es que con uno solo de ellos, de los pioneros que presentaron una posición diferente, ya el siempre cae por su propio peso. Pero no fue solo uno de los pioneros el que presentara una posición distinta a la que ya se manejaba hasta el momento, sino varios. Así, por ejemplo, aún antes del período de los pioneros del adventismo, en la historia de la interpretación adventista del continuo en el libro de Daniel desde 1831 hasta 2005, Dennis Kaiser de Universidad Andrews, 2009, indica que durante el período milerita, el Tamid, continuo, se interpretó de dos maneras. La interpretación prevaleciente identificó el Tamid como paganismo romano y sus ritos. Los partidarios de este punto de vista argumentaron en contra de la provisión de la palabra sacrificio, así como de la diferencia entre el uso común de Tamid en el Antiguo Testamento y su uso en el contexto de Daniel. Por otro lado, sigue diciendo este autor, al menos un intérprete basó su interpretación aparentemente en la palabra sacrificio suministrada, mientras que en la primera interpretación se excluyó el uso del término hatamid en el Antiguo Testamento, la segunda interpretación identificó el término de su uso habitual con el Antiguo Testamento. Página 12 en inglés. Siendo que no es el propósito aquí analizar cuál de las dos posiciones es la correcta, no entraremos en eso. Ese es un estudio aparte donde se analizan los argumentos de ambas partes y se deja a discreción de cada quien en cuál de ambas posiciones mira base bíblica. Nuestro único interés en este estudio, en esta ocasión, es mirar que aún desde el movimiento milerita, antes del período de los pioneros adventistas, ya se encontraban entre sí los dos conceptos básicos sobre el continuo, paganismo o ministerio de Cristo en el santuario celestial. O como lo dijera Richard W. Schwartz con Floyd Greenleaf en Portadores de Luz para el Remanente, libro de texto de historia denominacional para clases universitarias adventistas del séptimo día de Pacific Press Publishing Association, año 2000, edición revisada y actualizada en inglés. Dice así, una discusión mucho más acalorada que la de la deidad de Cristo y la Trinidad surgió sobre el término
continuo en Daniel 8, 11 al 13 y 11, 31, donde el profeta se refiere al sacrificio diario y su remoción del santuario. El pasaje en Daniel 8 era parte de la profecía de los 2300 días que había figurado prominentemente en la predicación de William Miller y otros ministros adventistas tempranos, y estaba estrechamente relacionado con la creencia en el regreso de Cristo y el juicio. Miller relacionó el continuo de Daniel 8 con la Roma pagana. Algunos predicadores milleritas no estaban de acuerdo, pero estaban unidos en la fecha de 1844 como el final de la profecía de los 2300 días. Los adventistas no fueron los primeros en discutir el tema. Una escuela de opinión pre-millerita le asignó un significado literal al sacrificio diario, al aplicarlo al sistema sacrificial judío. Continúan diciéndonos estos historiadores lo siguiente. El gran chasco provocó que se volviera a examinar el tema, en gran parte relacionado con el deseo de validar la profecía de los 2300 días. Jaime White, José Bates, concluyeron que las fechas 457 a.C. y 1844 después de Cristo eran inamovibles, pero la definición del continuo siguió escapando a los teólogos adventistas. O.R.L. Crozier enseñó que el continuo señalaba la muerte sustitutiva de Cristo, una opinión que provocó una respuesta negativa de Jaime White y José Bates y J.N. Andrews. Urias Smith, reconocido como el principal expositor profético entre los adventistas, no estuvo de acuerdo con la interpretación de Crozier. L.R. Conradi reavivó el debate a principios del siglo XX al publicar su opinión de que el continuo era una referencia simbólica al ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Daniels, Prescott y Spacer se mostraron receptivos, pero las aguas se enturbiaron cuando S. N. Haskell, Hay Butler y George Irving se unieron en defensa de la interpretación de Miller. Concluyen diciéndonos estos historiadores: al igual que otros debates, los intercambios sobre el continuo se calmaron, pero una interpretación profética ampliamente conocida como la cuestión oriental tomó su lugar. Qué interesante, amigos y hermanos amados. Según nuestra historia denominacional, claramente hubo debates sobre el significado del continuo en Daniel 8 entre los pioneros, y mientras el debate permanecía, unos, como es natural, se colocaban en una posición y otros en otra. De pronto el debate acaba para entrar en otros debates sobre temas con los que con el tiempo se fueron poniendo de acuerdo según la luz que iban recibiendo con el pasar del tiempo. Qué distinta es esta realidad histórica a la que nos presenta el pastor Alejandro Maya, a saber, un escenario donde todos los pioneros creían lo mismo sobre el continuo en Daniel y donde no había ningún debate al respecto, puesto que todos creían igual. Sí, el pastor Maya dice que llegó el momento en el que surgió una nueva posición a la transmitida por Miller, pero que cuando eso ocurrió fue por causa de la infiltración, lo que significa que los pioneros que presentaron la posición distinta a la de Miller eran infiltrados. ¿Es esto así? La pregunta sería, ¿infiltrados de dónde? ¿Y cómo es que no los identificó como tales Elena G. de White? De paso, aunque es cierto que algunos pioneros se equivocaron en algunos conceptos, como humanos que eran y no inspirados, creemos que llamarlos infiltrados por diferir de algún concepto que creían otros de ellos sobre determinado tema es injusto e irrespetuoso,
por el papel que jugaron ellos en el plan de Dios en los orígenes de nuestra amada iglesia. Algunos de ellos se equivocaron, sí, en algunas cosas, los pioneros, pero eso no amerita llamarlos infiltrados, más cuando dicho término se aplica subjetiva y prejuiciadamente. En el período entre 1900 y 1920, el historiador adventista George R. Knight, en Nuestra Identidad, Origen y Desarrollo, de la serie El Legado Adventista, dice que la discusión sobre lo que es el continuo en Daniel fue el quinto debate de ese periodo. Según Knight, ese debate consistió en la extensa lucha acerca del continuo de Daniel 8:13, con S.N. Haskell y otros auspiciando la llamada antigua interpretación de que el continuo representaba al paganismo romano, mientras que Prescott y otro grupo argumentaba que el continuo significaba el sacerdocio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Página 147. Aun cuando este no es un estudio sobre lo que es el continuo en Daniel 8, 11 al 13, no está de más recordar que la idea de que el continuo era algo que se le quitó a Cristo por parte del papado, aun cuando el enfoque no fuera la mediación continua de Cristo, no fue algo que inició en algún momento en el movimiento adventista. Esa idea o concepto era ya manejada antes inclusive de la Reforma Protestante. Y solo a manera de ejemplo, Juan Wycliffe así lo enseñaba, según el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 64, en español, donde leemos lo siguiente. El interés en cuanto al significado del continuo, Daniel 8, 11 al 14, comenzó antes de la Reforma y continuó a través del tiempo de esta. Se desarrolló este interés cuando el papado fue claramente identificado como la apostasía profetizada o misterio de iniquidad y como el mayor pervertidor de las verdades fundamentales y medios de la salvación, especialmente el sacrificio expiatorio, el sacerdocio celestial de Cristo y el verdadero culto de Dios. En el siglo XIV, Juan Wycliffe definió al papado como la abominación que había contaminado el santuario o iglesia y expresamente declaró que la doctrina papal de la transubstanciación y su consiguiente herejía en cuanto a la hostia había eliminado el continuo. Su contemporáneo, el erudito Lollardo Walter Brod, concordó plenamente con esa posición y la unió con los 1260 días y los 1290 días o años. Como ya decíamos, aun cuando el enfoque de ellos fue que el continuo quitado a Cristo fue el culto cristiano, lo que es claro es que para ellos ya desde esa época el continuo era algo que fue quitado de Cristo por el papado. De manera que, históricamente hablando, decir que enseñar que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es otra cosa aparte del paganismo, u otro poder no opuesto a Cristo, es algo errado o proveniente de alguna infiltración maligna, es ignorar la historia del desarrollo del concepto del continuo en Daniel 8. Otro de los aspectos presentados por el pastor Alejandro Maya es que la razón por la que como adventistas debemos creer que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es el paganismo es porque así lo creían los pioneros. Dos cosas a decir al respecto. Una, como ya hemos visto, y cada quien puede indagar más por su cuenta, no es cierto que todos los pioneros manejaban ese concepto. Hubo debates entre ellos sobre el significado del continuo en Daniel 8, 11 al 13. Por lo tanto, el afirmar que todos ellos y siempre creyeron lo mismo al respecto es faltar a la verdad histórica de nuestra amada Iglesia. 2. Aun cuando los pioneros hubieran creído lo mismo al respecto,
en cualquiera de las dos posiciones que se dieron entre ellos, paganismo o ministerio continuo de Cristo en el cielo, eso no daría lugar a que tal cosa, cualquiera de las dos, sea lo que tengamos que creer como adventistas. ¿Por qué? Porque la base de las creencias de los adventistas del séptimo día no son los pioneros, sino la Biblia y los escritos de Ellen G. de White. Los pioneros, como ya mencionamos, se equivocaron varias veces, y eso fue normal. Eran personas no inspiradas. Ellos nunca pretendieron ser profetas. El don de profecía fue exclusivo en ese contexto en Ellen G. de White, no en los pioneros. De manera que, para saber qué es en verdad el continuo en Daniel 8, solo podemos basarnos en la Biblia y en los escritos de Ellen G. de White. Y como veremos en la próxima sección, que Ellen G. de White no tomó ninguna posición definida al respecto, solo contamos con la Biblia para dar con qué es el continuo en Daniel 8, 11 al 13. A su momento, si el Señor lo permite, compartiremos con ustedes lo que creemos que la Biblia enseña sobre esto. Viene bien una breve síntesis de lo dicho en esta sección. 1. Se creyó siempre lo mismo sobre el continuo de Daniel 8, 11 al 13 en el contexto histórico de los pioneros adventistas del séptimo día. No. Aun cuando la idea de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 era el paganismo fue la primera idea que ellos manejaron, ese concepto no se mantuvo siempre. El concepto de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 era el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo también se dio entre ellos y hubo varios debates al respecto. 2. La idea de que el continuo de Daniel 8, 11 al 13 era algo que se le quitó a Cristo, aun cuando ese algo fuera diferente al ministerio continuo de Cristo en el cielo, no fue un concepto que surgió después de nacida la Iglesia Adventista, o mucho menos el resultado de alguna infiltración. El concepto de que el continuo de Daniel 8, 11 al 13 era algo que fue quitado de Cristo, ya lo manejaban los cristianos aún antes de la Reforma Protestante. 3. Por lo tanto, tampoco es cierto que la idea de que el continuo en Daniel 8, 11 al 13 es el paganismo fue lo que se enseñó siempre en la literatura adventista del séptimo día. 4. La base para definir qué es el continuo en Daniel 8, 11 al 13 y cualquier otra enseñanza no pueden ser los pioneros, sino la Biblia. Esa es la posición histórica de los adventistas del séptimo día. Escrito está, es nuestro lema denominacional. Ninguna persona o grupo de personas está sobre eso. ¿Y Ellen G. de White? Ella tampoco está sobre la Biblia, sino que nos enseñó a fundamentar todas nuestras creencias en la Biblia. ¿Y qué creía ella sobre lo que es el continuo de Daniel 8, 11 al 13? Ese es el tema de la próxima y última sección de esta serie. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.